La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en ti, Jeremías capítulo 6, versículo 16. Jeremías capítulo 6, verso 16. En ese pasaje nos habla el Todopoderoso. Dos sendas, una que es de alto valor y la otra es de un valor demasiado bajo. En el primero que Dios nos habla es de un camino precioso, glorioso. Es el camino de santidad, el camino de vida, el camino de esperanza. Por ejemplo, en Juan 14, 6, Jesús se presenta como ese camino correcto, el camino de la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Jesús ciertamente es el camino que el hombre necesita. El camino que el hombre necesita para poder ser salvo. Nadie puede ser salvo sin andar por este camino que es Cristo Jesús. Pero la cita bíblica que le citaba al principio de Jeremías 6, verso 16, nos habla de dos caminos. Por lo tanto, en el camino que nos habla al principio, le dice el Señor a las multitudes que van por ese camino: paraos por los caminos y preguntad por la senda antigua y andad por él, hallaréis descanso para vuestras almas. Los caminos que los hombres han escogido son varios, pero viene a terminar en un solo camino, que es el camino de la condenación, el camino de las riquezas, el camino de la idolatría, de la hechicería, de la política, y pudiéramos enumerar tantos caminos que el hombre ha tomado para supuestamente lograr la victoria de la salvación. Muchos han tomado caminos de diferentes filosofías, pero son huecas, vacías, no tienen ningún fundamento, no son sólidas, son vagas, son como los cuentos de hada. Pero el camino que Dios ofrece es tan seguro, poderoso y glorioso y certero. Por lo tanto, el apóstol declara, me refiero al apóstol Santiago, que nosotros no debemos de gloriarnos aún del día de mañana. La razón por que el hombre ciertamente es temporalmente su existencia sobre la faz de la tierra. En ese intervalo que tiene de vida debe de ser tan inteligente, tan sabio para escoger el camino que conduce a la eternidad con Dios. Pero muchos dicen, voy a hacer esto mañana y voy a hacer esto otro y esto otro. La gente se gloria del día de mañana. Nadie está seguro de ese día. El día seguro para nosotros es hoy. Es decir, para encontrarnos con el camino correcto, con la vida. Si en el presente sabemos tomar la decisión correcta, seremos bienaventurados, dichosos por todos los siglos. Pero si estando en la vida presente no somos inteligentes para tomar decisiones, entonces es un fracaso y el hombre se vuelve un desventurado, un desdichado, porque no tomó las decisiones correctas. El apóstol Santiago dice que todo ser humano
Somos como un vapor que aparecemos por un momento y luego se desvanece. Esta es la razón por que dice, no os gloriéis del día de mañana. El día de mañana no es nuestro, le pertenece a Dios. Él es el que decide si vamos a vivir o no. Pero el hombre también tiene su propia decisión dada por Dios mismo. El hombre debe de tomar una decisión de honrar a Dios o no honrarlo, pero la decisión debe de ser hoy, no mañana. El mañana no es nuestro. El día de hoy es el día que podemos tomar cualquier decisión. Por ejemplo, le dice en el capítulo 4 y versículos 13 y 14 el apóstol Santiago. Vamos ahora los que decís, hoy, mañana iremos a tal ciudad. Estaremos allá un año, traficaremos y ganaremos. Y aquí viene entonces la respuesta gloriosa, esa respuesta divina. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. Así es la vida del ser humano. Todos sabemos que no tenemos seguridad del día de mañana. Por lo tanto, es necesario que usted reflexione. ¿Qué pasaría si hoy muriese sin tener a Cristo en su corazón? Sin haber entregado su vida al Señor. ¿Dónde pasaría la eternidad? Medite por un instante. ¿Dónde pasaría la eternidad usted? Esta es la razón por que dice claro a través de este apóstol, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo, luego se desvanece. Es decir, se deshace, desvanece, que significa se deshace, desaparece. Es una situación clara y precisa en la vida de todo ser humano. Entonces, todo el regalo que tenemos de existencia, debemos aprovecharlo andando completamente en justicia. Es decir, escuchando la voz de Dios y haciendo lo que Dios nos enseña a través de las Santas Escrituras. Pero si el hombre ciertamente toma una decisión diferente, toma sus propias decisiones sin tomar en cuenta a Dios, su vida es totalmente una tragedia. El apóstol nos lleva a pensar con toda sabiduría, en lugar de lo cual debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos todo esto o aquello, si el Señor Dios nuestro lo permite. Y otra de las cosas importantes que menciona el apóstol, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si el hombre sabe que lo que está haciendo es pecado y sigue haciéndolo, entonces él mismo se está entregando a la misma muerte eterna. Él mismo se está yendo al abismo, es decir, voluntariamente. Dios lo llama al arrepentimiento, Dios lo llama al cambio, Dios lo llama para perdonarlo, restaurarlo y bendecirlo. Mas el hombre no quiere tomar la decisión correcta. Quiere vivir en sus propios antojos, en su propio libertinaje, sin saber que ese libertinaje ciertamente lo lleva a la desgracia. Aunque lo sabe muchas veces, pero parece no importarle. A través de Jeremías, en el capítulo 51, verso 17,
El hombre sin Dios en su corazón es insensato y sin conocimiento. Y la palabra insensato quiere decir tonto. Todo hombre que se infatúa y no tiene ciencia, se avergüenza todo artífice de su escultura, porque mentira es su ídolo, no tiene espíritu. Esta es la decisión incorrecta del hombre, fabricar su propio Dios, un Dios mudo, un Dios que tiene ojos pero no ve, un Dios que le ha puesto nariz pero no respira, un Dios que le ha puesto ambos oídos pero tampoco escucha, le ha puesto boca pero no puede ni hablar ni tragar. Es cosa terrible tener un conocimiento tan insensato. Creyéndose ser sabios, se hicieron tontos, dice el apóstol Pablo. Todo hombre se ha infatuado y no tiene ciencia, es decir, no tiene sabiduría. Él mismo se avergüenza de todo su trabajo artífice que ha hecho y dice, lo hice tan perfecto en cuanto a figura, pero no tiene vida, no puede moverse. Si no lo clavo, no se puede sostener en pie. Si no le pongo pega, tampoco se puede mantener en pie. Entonces se avergüenza porque no sabe, sinceramente, no sabe para nada. Piensa que cualquier Dios que fabrique con sus manos o que lo pague con el valor que tiene en su bolsillo, podrá salvarlo, podrá libertarlo. Pero Dios dice, se va a avergonzar tanto el que lo fabricó como el que lo compra, como el que enseña a adorarlos y a servirlos. Se van a avergonzar en el día final. Por eso Dios manda al hombre que mientras viva reconozca que hay un solo camino y que ese camino es la verdad y es la vida. Es el acceso hacia el Padre Celestial. Nadie puede ir al Padre si no es a través de nuestro Salvador Jesucristo. Qué importante y qué inteligente es el hombre que reconoce que sus días son cortos y afirma su corazón delante de Dios y Dios lo afirma delante de su trono. Esa persona es inconmovible, es indestructible espiritualmente hablando, porque se ha entregado al Dios que puede salvarlo, al Dios que puede libertarlo. A través de Isaías, en el capítulo 40, verso 17, como nada son todas las naciones delante de Dios, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. En otro pasaje bíblico dice que las naciones son estimadas como el polvillo que existe en las balanzas, de donde se pesa cualquier grano. Puede imaginarse, mas el hombre se cree tan poderoso, se cree tan fuerte, se cree más divino que Dios. Cuando Dios es Dios sobre todas las cosas, Él sustenta con el poder de su palabra todo lo que existe, visible e invisible. Él es Dios todopoderoso. Pero el hombre en su terquedad, en su insensatez, cree que Él es el único que puede tomar las decisiones para su propia vida y que no va a salir nada malo. Pero las escrituras dicen que Dios es el que tiene todo el control. Por lo tanto, debemos cederle a Dios el control de nuestras vidas. Una vez que cedamos el control de nuestras vidas, no seremos infelices, seremos dichosos, seremos totalmente bendecidos y prosperados. Pero cuando no cedemos el control de nuestras vidas, caemos en el fango más cenagoso. ¿Y cuántos se encuentran ya en ese fango que no pueden pararse?
en las drogas, en el alcohol, pornografías, en las hechicerías, en las vagancias, en toda clase de lujuria, en las drogas, en el robo, en el asesinato, en el suicidio. ¿Cuántas personas se encuentran queriéndose quitar la vida? Porque el pecado produce muerte, el pecado produce disolución, el pecado produce tristeza, dolor, fatiga y confusión. Mientras que aquel que viene a Jesucristo, su vida es transformada en una nueva criatura. Todas las cosas viejas son pasadas por alto. Vienen todas las otras cosas nuevas y completas nuevas, de acuerdo a la gloriosa verdad, de acuerdo a la preciosa verdad de Dios. Cuando el hombre se humilla delante de Dios, esa persona llega a ser prosperado y bendecido. La Biblia nos presenta a un hombre muy famoso en el mundo, Nabucodonosor. Era el emperador famoso allá por el año 605 en adelante antes de Jesucristo. Se creía el todopoderoso, se creía que todo lo podía, él se creía Dios. Él se creía que todo lo que existía en Babilonia, por su poderío, por su inteligencia, por su sabiduría, había logrado tanto éxito, sin saber que Dios le había dado todas las cosas y que Dios tiene control sobre todos los cielos y sobre todos los reinos del mundo. Según Daniel capítulo 4, verso 28 en adelante, encontramos el testimonio del emperador del imperio babilónico, el señor Nabucodonosor, diciendo: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Eso está claramente en Daniel capítulo 4, verso 28 en adelante. Al cabo de 12 meses paseándose en el palacio real, este individuo, este gran famoso emperador, era un rey muy temido, muy respetado por todas las naciones de aquel entonces. Aún estaba hablando el rey y él dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con las fuerzas de mi poder, para la gloria de mi majestad? Es lo que él pensaba, es lo que él decía. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. En aquel mismo instante, Dios lo quitó del trono, le quitó el poderío en su totalidad. La Biblia dice claramente: el reino ha sido quitado de ti. Él nunca se imaginó que el reino se le fuera quitado, que fuera removido de inmediato. Pero nos queda solamente ahí que fue removido del trono. Imagínense la vergüenza de ser un emperador a dejar de hacerlo. No solamente fue eso, sino que la Santa Escritura nos dice: y de entre los hombres te arrojarán, con las bestias del campo será tu habitación, con los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. Esas fueron las palabras del Omnipotente a este emperador, hablándole a través de uno de los ángeles en el espacio. 7 años pasarán sobre ti sin ser el gobernador, sin ser el emperador. Y dice las Santas Escrituras que aquel emperador pasó la vergüenza más terrible por 7 años.
En la misma hora se cumplió la palabra en Nabucodonosor. Esa palabra se cumplió al pie de la letra. Él fue echado de entre los hombres. No estaba más entre los hombres. ¿Y a dónde entonces fue puesto este gran famoso emperador? Fue puesto con los bueyes, y como a los bueyes se te apacentará, 7 años pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio, tiene el poder sobre los reinos de los hombres y lo da a quien él quiere. Entonces, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue hecha fue echado entre los hombres. Comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águilas y sus uñas como las aves de los cielos. Sí, ese gran emperador pasó a comer zacate en los potreros como los bueyes. Así dice las Santas Escrituras. ¿Quién era él? Nabucodonosor, el hombre que hacía temblar todas las naciones de aquel entonces. Dios se las había entregado en sus manos, pero cuando él se volvió orgulloso, vanidoso, no quiso tomar en cuenta a Dios, se dio toda la gloria para sí mismo. La desgracia vino y le vino terrible. Satanás, que ahora sí se llama, era el querubín bello, una de las estrellas de la mañana. Dios le delegó la tercera parte de todos los seres angelicales. Pero llegó a ponerse tan orgulloso que dijo: voy a colocar mi trono al lado del norte, junto al trono del Dios Todopoderoso. Cuando él determinó no sujetarse más delante de Dios, se convirtió en Satanás, en espanto, en terror, se convirtió en pánico para los demás pueblos. Qué tristeza y qué terrible es tomar decisiones tontas en sí mismo, sin tomar en cuenta al soberano creador de nuestras vidas. El camino de Dios es de darle toda la gloria a Dios, de amarlo, respetarlo y servirlo y vivir en santidad, con un corazón contrito y humillado, sincero, puro delante de Dios. Pero cuando el hombre sinceramente quiere hacer lo que a él se le pega su santa gana, entonces Dios lo hace a un lado. Lo hace a un lado y le enseña que sin Dios no se puede vivir. Obsérvese cientos de hombres que son millonarios, otros son semirricos, pero no tienen paz, no tienen gozo. Hay tantos negociantes, cuánta gente metida en las drogas, vendiéndolas por millones, no tienen paz, no tienen tranquilidad. Viven afligidos, desesperados, cargados de odio, cargados totalmente de rabia, queriendo acabar con todo mundo. ¿Por qué? Porque han abandonado a Dios. Mas Dios le dice que Él está dispuesto a perdonarlos, está dispuesto a limpiarlos, pero ellos tienen que arrepentirse. Ellos tienen que confesar su pecado y apartarse. Hablando siempre de Nabucodonosor, dice en Daniel capítulo 4, verso 34, mas el fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Cuando él dice que volvió sus ojos al cielo, significa que volvió a confiar en el Dios Todopoderoso. Por lo tanto,
mi razón me fue devuelta cuando yo volví a confiar en Dios, a depender de Dios. Mi razón me fue devuelta. Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Antes no lo podía alabar, se estaba alabando a sí mismo. Se estaba dando toda la gloria y el honor a sí mismo. Y Dios lo quita del trono y lo manda al potrero a comer zacate como animal. Por 7 años. El rey comiendo zacate por 7 años. No lo mandó ningún naturista de los que existen en el mundo, sino el creador y sustentador de todas las cosas. Lo puso a comer hierba como buey, como caballo, como a bestia en el campo. Daniel capítulo 4, verso 35. Dice que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Lo reconoce ahora el rey. Sabe que Dios tiene todo el control del hombre. Si es rebelde el hombre, hace que el hombre caiga con la cara abajo sobre el suelo, dándole a Dios reverencia, porque Dios es el creador y el sustentador de todas las cosas. No hay por qué enojarse con el creador. Todo lo que existe en el mundo lo ha entregado a nuestro favor, pero no para que nos destruyamos, no para que nos creamos grandísimos, poderosísimos, sino que lo exaltemos al Dios vivo y verdadero. Porque Dios, todos los habitantes de la tierra, Él los considera como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo también. En los habitantes de la tierra no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Porque Él es el emperador de los emperadores. Es el rey de reyes y señor de señores. Cuando Nabucodonosor comenzó a exaltar a Dios y a darle todo el honor necesario, entonces dice claro que su razón le fue devuelta. A partir de ahí el hombre comenzó a bendecir, a alabar, a glorificar al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Él comenzó a hacerlo. Y por haberlo hecho, devolverse a Dios con respeto como Dios y Señor. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.